Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a esta cápsula que hemos preparado con motivo de platicar acerca del matrimonio igualitario y el día de hoy para abordar este tema tan interesante en el que la Corte Mexicana ha desbordado sendos precedentes tan importantes, tan interesantes en los últimos años y que nos ha marcado la línea de qué es lo que tendría que estar sucediendo en nuestro país, al igual que algunas consideraciones internacionales que son de relevancia y que este tema es importante platicarlo porque en días pasados en el estado de Guanajuato pues se ha dado un paso importante y es el hecho de que el estado de Guanajuato, el gobierno del estado de Guanajuato, a través de un oficio hace el conocimiento de sus autoridades que es posible el matrimonio igualitario en el estado y esto a raíz de que, si bien es cierto, a nivel de Código Civil está limitado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, también es importante destacar que las condiciones nacionales e internacionales pues nos han orillado a respetar, proteger, prevalecer este derecho por parte de todas las autoridades. Algo que aparentemente ya debió haber ocurrido desde hace mucho tiempo, pero que en este momento el Estado de Guanajuato a través de este documento pues lo hace patente. Sin embargo, pues para abundar mayormente en este tema tan interesante, hemos invitado a un estudiante de la Universidad de Guanajuato, a José Guillermo Alviso Tapia, estudiante de la licenciatura de Derecho, de la División de Derecho Político y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, a que nos platique un poquito respecto a este tema tan interesante. Y bueno, primero que nada, te doy la bienvenida, Guillermo. ¿Cómo estás? Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias al contrario, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Perfecto, pues vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos para ti, que nos puedas platicar un poquito más sobre el tema. Comenzaría preguntándote cuáles son las razones que hay detrás de la ampliación de la institución del matrimonio para incluir parejas del mismo sexo y de la mano te preguntaría por qué no una institución similar al matrimonio, Guillermo. Bueno, yo creo que es importante partir desde aquí porque creo que hay que empezar desde cero, ¿no? Vamos a entender desde dónde se está construyendo toda esta lucha para la igualdad de los derechos, en especial para la comunidad LGBT. A partir de la década de los 80s, 90s, se empieza a dar como este movimiento para poder reconocer las uniones entre personas del mismo sexo y en aquel entonces pues se topaban con pared al momento de tratar con grupos políticos conservadores que querían conservar la institución del matrimonio exclusivamente para parejas heterosexuales, para lo que, si mal no recuerdo, en Francia, por ejemplo, e incluso en la Ciudad de México, antes de que se legislara al respecto, había algo llamado sociedades de convivencia. Estas sociedades eran una figura equiparable al matrimonio, pero que venían a caer en una política que la Suprema Corte ha determinado en el desarrollo jurisprudencial al respecto como una política de separados pero iguales. Es decir, ok, les reconocemos derechos, pero aún así no somos iguales, ¿sabe? Entonces, ampliar la institución del matrimonio es precisamente no caer en esta política, es poder abrazar todos los tipos de familia y todos los tipos de conformación de matrimonio de aquellos que quieran, de aquellos que se unan con el objetivo de tener una vida en común y que el Estado pueda protegerlos por igual, sin ninguna distinción. Esa es la razón de por qué la figura del matrimonio se amplía en lugar de crear equiparaciones. Guillermo, ¿y cuál sería el alcance del derecho de las personas homosexuales al acceso a este tipo de instituciones? Bueno, el acceso al matrimonio se desprende de múltiples derechos humanos, como puede ser el derecho humano a la vida privada, el derecho humano a la protección de la familia e incluso derechos que también se desprenden en derechos patrimoniales, propios de la seguridad social. Es decir, el alcance de este derecho, el poder acceder al matrimonio, logra que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT tengan un mismo plano de oportunidades y derechos que el resto de las personas heterosexuales. ¿Cuál sería el estatus jurídico actual, el estatus jurídico internacional respecto al matrimonio igualitario en particular, Guillermo? Bueno, internacionalmente hablando, podemos abordarlo a través de lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 24/2017, realizada por el Estado de Colombia, que versa precisamente sobre las oportunidades de parejas del mismo sexo para acceder al matrimonio. La Corte ha reconocido desde entonces que es un fin de la propia convención el proteger a todo tipo de familias sin hacer ninguna discriminación. Por lo tanto, aquellas normas que no permitan el acceso de las parejas homosexuales al matrimonio contravienen a la propia convención
por ser contraria al sistema de derechos humanos internacional. Ahorita con esta respuesta sobre las consideraciones de la Corte Interamericana, ahora no sé si nos puedas abordar un poco de cómo ha desarrollado el tema del matrimonio igualitario la Corte Mexicana en México, nuestro máximo tribunal constitucional, Guillermo. El trabajo judicial al respecto, en cuanto a la Suprema Corte de Justicia, ha seguido la misma línea, e incluso creo que desde un poco antes que la Corte Interamericana, para permitir el acceso de parejas homosexuales al matrimonio. Declaró inconstitucional allá por el 2012, si no mal recuerdo, el hecho de que los códigos civiles tuvieran la pequeña porción normativa que establecía como finalidad del matrimonio la procreación. Es decir, la Corte considera inconstitucional que un fin del matrimonio sea la procreación o que solamente sea reconocido entre hombre y mujer en una tutela del principio del libre desarrollo de la persona y todos los derechos humanos que ya hemos abordado hasta ahorita, ¿no? El acceso a tener una vida privada libre, el poder decidir sobre la conformación de la familia, y también hace una referencia a la Suprema Corte, creo que muy importante, que estas familias ya existen, es decir, no porque los criterios normativos todavía no se actualicen, no tengamos ya familias homoparentales e incluso otros tipos de familias diversas, como las que están conformadas solamente por un progenitor y su hijo, las familias adoptivas. Todos estos tipos de familia están tuteladas por el marco de protección de la Constitución. La Corte lo reconoce y la Corte enfatiza a través de todos estos fallos jurisprudenciales que no hay ninguna razón de índole constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Bueno, nos platicas algo muy importante, Guillermo, que son las últimas consideraciones de la Corte Mexicana, que es finalmente nuestro máximo tribunal constitucional quien pone el parámetro nacional y que con base en eso las autoridades tienen que actuar. No obstante, las últimas consideraciones de la Corte donde se ha hecho patente ese derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libre elección de cada persona a decidir sobre lo que quiere hacer, sobre su orientación, sobre sus preferencias, pues algunos estados de nuestro país se han quedado limitados, Guillermo. Tal es el caso del estado de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Yo te preguntaría, ante estas limitaciones que existen a nivel de entidades federativas, ¿existen razones jurídicas actualmente en el año 2021 que sustenten esa negativa que aún prevalece en la figura del matrimonio igualitario en algunas entidades? No, creo que es importante hacer el énfasis en eso. Yo creo que cada estudiante de Derecho, si hemos puesto atención a nuestras clases de Derechos Humanos, e incluido, pues sí, todo aquel que tenga como un poco de nociones jurídicas, puede saber que este es un tema jurídico superado. Actualmente no tenemos ninguna norma, ninguna contravención, ninguna argumentación jurídica sostenible y sustentada que sirva para atacar la permisión de este tipo de matrimonios, ¿no? Es un tema jurídico superado y por lo tanto no hay ninguna razón en contrario por la que los congresos no deberían estar trabajando al respecto. Perfecto. Y hasta este momento, entonces, ¿cuál ha sido el progreso en las legislaturas locales de nuestro país respecto a esta permisión del matrimonio igualitario en las legislaciones? Bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy, si no tengo mal las cuentas, hay alrededor de todavía 10 congresos locales que necesitan adecuar sus normas para permitir el matrimonio igualitario. Otros lo han hecho. Creo que el primero fue Ciudad de México y de ahí se ha estado haciendo el trabajo legislativo a través de procesos, pero hay casos específicos como el de Jalisco y más recientemente el de Guanajuato, en el que no tenemos una adecuación normativa derivado de una falta de este proceso legislativo formal, sino que es una orden del Ejecutivo la que permite los matrimonios igualitarios. Bueno, tú nos comentas hasta este momento que en efecto en el ámbito legislativo algunas entidades federativas, como es el caso particular del estado de Guanajuato, no tienen inmerso en sus códigos la permisión del matrimonio igualitario. Sin embargo, en efecto, en el estado de Guanajuato hace algunos días se expedía un oficio, ¿no? Y aquí nos deja la duda, a lo mejor para muchas de las personas que nos están escuchando, ¿por qué razón, si en el Código Civil del estado de Guanajuato existe la prohibición de que no puede haber matrimonios entre personas del mismo sexo, no puede haber matrimonios igualitarios, por qué razón el estado de Guanajuato a través de un oficio hace patente a sus propias autoridades que pueden permitirse esos matrimonios igualitarios? Yo te preguntaría entonces, ¿cuál es el marco jurídico con el que el gobierno del estado de Guanajuato gira este oficio que permite el matrimonio igualitario ya en el estado? Ok, para poder abordar esto hay que entender lo que sucede después de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, ¿no? En esta reforma
transversalmente en todo nuestro sistema jurídico se convierte en una obligación para todas las autoridades, dentro del ámbito de sus facultades, el promover, respetar, garantizar los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace entonces el Ejecutivo? El Ejecutivo, dentro de lo que está en sus manos, es acatar todo este desarrollo jurisprudencial al que ya hemos hecho referencia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana, la propia Constitución, que en su artículo primero prohíbe la discriminación por cláusulas sospechosas entre las que se encuentra la preferencia sexual. Lo que hace el gobierno del Estado es tomar esa tarea, tomar la batuta y decir, ok, si el Congreso no se pone a legislar al respecto en un pro para garantizar el disfrute y goce pleno de los derechos humanos de la comunidad LGBT, gira el oficio para indicarle al director del registro civil que permita estas uniones, porque de nuevo no tenemos ninguna razón jurídica sostenible que no permita este tipo de uniones, más que, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, el que el Congreso no haya hecho su trabajo. Ok, entonces conllevaría las mismas consecuencias jurídicas que un proceso legislativo el haber expedido este oficio. ¿Cuál es tu consideración? Yo creo que aquí podemos hablar de distintos impactos. Materialmente hablando, yo creo que es de celebrarse que las personas del mismo sexo podamos contraer matrimonio sin recurrir a esta instancia como lo era el amparo hasta hace poco aquí en Guanajuato. Es de celebrarse que sea una realidad material el que podamos acudir al registro civil para poder celebrar este tipo de uniones, pero yo creo que también la forma es fondo. Y el hecho de que sea el Poder Ejecutivo el que esté actuando a favor de los derechos humanos le deja un tache, una falta a nuestro Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque no hay que quitar el dedo del renglón, que son del mismo partido político. Y es un poco, o sea, llama bastante la atención que después de casi 10 años de la reforma en derechos humanos, después de casi 8 años después de los fallos de la Corte, 5 años después de lo que sostiene la Corte Interamericana, el gobierno del Estado, que ha estado todo este tiempo bajo las manos del mismo partido, no se haya puesto a legislar, no se haya puesto nunca a legislar al respecto y que sea ahora el gobierno del Estado el que decida hacer algo. Es de celebrarse, pero yo creo que deberíamos estar haciendo presión y no quitar el dedo del renglón para que nuestro Congreso esté haciendo también su trabajo en cuanto a derechos humanos. Que no sea uno el que cubra las faltas del otro, que no es así porque de nuevo, materialmente hablando, ya podemos hacerlo, pero también se trata de una cuestión de pedirle a nuestras autoridades, sin importar el ámbito también de su competencia, que hagan su chamba. Guillermo, pues te agradezco mucho la oportunidad de escuchar estas reflexiones tuyas acerca del matrimonio igualitario y lo que está pasando en concreto en el estado de Guanajuato. Yo concluiría algunas cuestiones que te he escuchado decir, como el hecho de que hay consideraciones nacionales que la propia Corte Mexicana ha establecido para la permisión del matrimonio igualitario y tendríamos que ir en aras de alcanzar ese derecho a nivel nacional, que en todas las entidades federativas se proteja principalmente a través de estos procesos legislativos, que en las leyes ya esté vigente este derecho y esta permisión. Y bueno, también estimar que a nivel internacional hay consideraciones que el propio Estado mexicano ha adquirido, son compromisos firmados, pactados y que son obligatorios y vinculantes para todas las autoridades mexicanas. Y que aparte, a raíz de la reforma del 2011, como tú bien lo decías, de este sistema de protección a derechos humanos en nuestro país, pues se obliga a las autoridades desde el primero constitucional, desde el artículo primero constitucional, a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Y uno de este derecho humano es el libre desarrollo de la personalidad, que tiene que estar vigente. Entonces, a mi consideración y parafraseando un poco lo que has considerado, me parece que el estado de Guanajuato, pues no había necesidad de girar un oficio cuando estas obligaciones de ejecutar controles de constitucionalidad y convencionalidad y en favor de los gobernados, aplicando los principios como el principio pro persona, que garantice un mejor derecho a los gobernados, pues se debió haber hecho desde antes. Sin embargo, como bien lo dices, creo que si no se operaba, tuvo que hacerse a través de este oficio para que se pueda materializar y que finalmente se respete este tipo de derechos. Y me despediría con una última pregunta, Guillermo. He escuchado en varios sectores, sobre todo del estado de Guanajuato, que han pugnado mucho porque se lleve a cabo esta reforma del Código Civil del Estado de Guanajuato en particular, porque los legisladores se pongan a trabajar en este tema y que ya se prevalezca desde las leyes ese propio derecho
al libre desarrollo de la personalidad y a los matrimonios igualitarios para ser concreto. Pero muchas veces he escuchado decir que esto de efectuar un oficio en lugar de incluso a través del propio legislativo realizar un proceso legislativo, pues puede ser visto como un oportunismo político. ¿Qué opinión tendrías tú al respecto, Guillermo? Yo creo que efectivamente se trata de oportunismo político, porque retomando, estamos hablando del mismo partido político. El mismo partido político tiene el control del Congreso y el mismo partido político tiene el control del gobierno del Estado. Es decir, el hecho de que lo hayan hecho a través del Ejecutivo y no del Legislativo, como debería de ser formal y jurídicamente hablando, pues nos habla de que quizá quieren levantar una figura más alta que la otra. Es que quizá la persona que firma este oficio tiene aspiraciones dentro de 3 años, porque, bueno, entre los políticos creo que nunca es tarde, nunca es ni tarde ni temprano para empezar a hacer campaña. Entonces, es lamentable también que este tipo de cuestiones, sobre todo cuando son derechos humanos, se utilicen como moneda de cambio para actividades políticas, más que para un respeto legal y un respeto legal, jurídico a los derechos de todas las personas. Algunas palabras que les pudieras compartir por último a aquellas personas, pues a nivel nacional, de cualquier entidad federativa, pero sobre todo del estado de Guanajuato, que estén en este camino de querer contraer un matrimonio con una persona del mismo sexo y entablar en este encuadre del matrimonio igualitario y que se han visto a lo mejor muchas veces limitados, pero que también en el estado de Guanajuato de alguna forma materialmente ya están en esa posibilidad. Y bueno, muchas personas que incluso pues están fuera de saber su contexto jurídico, los derechos que tienen, los derechos que adquieren y los derechos que pueden hacer exigibles. Algunas palabras que tú puedas comentar a ellos, Guillermo. Claro, bueno, yo creo que lo más importante es que si ya estaban planeando hacerlo, pues ya cerraron todo el proceso del amparo, ya nada más hay que acudir al registro civil como bien debió haber sido desde un principio. Pero bueno, de nuevo es de celebrar ya que ya podemos festejar este tipo de bodas aquí en el estado de Guanajuato, sobre todo en ciudades bellas que tenemos para este tipo de eventos, ¿no? Como San Miguel de Allende o el propio Guanajuato capital, aunque no hay que quitar el dedo del renglón y esto está dirigido específicamente para aquellos que desde nuestra batuta hemos estado trabajando, ya sea académica o profesionalmente en pro de los derechos humanos. Es un no quitar el dedo del renglón, es un celebrar que por fin podamos celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en Guanajuato, pero aún así insistirle a nuestras autoridades, en específico a las que tienen la tarea de hacerlo, a que continúen con su trabajo, a que no esperen que otra haga el trabajo por ellos y entender que esta cuestión, esta reforma del 2011, pues es un trabajo para todos, es al final del día tratar de promover y garantizar el más amplio espectro para el goce de los derechos humanos. Perfecto, Guillermo. Pues muchas gracias por estas reflexiones tan interesantes, tan importantes. Esperamos invitarte pronto a otro espacio más donde nos puedas compartir de temas interesantes para nuestro país. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.